Imagina esto, eres futbolista profesional, has jugado en Europa, en clubes conocidos por todo el mundo, has jugado en la selección española y un día descubres que no solo eres jugador, sino heredero de un trono. No es una metáfora, ni tampoco es ficción. Esto le pasó de verdad a un futbolista, con un secreto familiar tan insólito que ni él mismo se lo creyó desde un inicio, hasta que fue demasiado tarde para ignorarlo. Esta es la historia de Jordi Amat, el futbolista que descubrió ser príncipe de Indonesia. Bienvenidos a Goality. Esta historia comienza como la de miles de futbolistas, sueños, tardes de entrenamiento en la cantera y la constante lucha por ganarse un lugar en el once titular. Jordi Amat nació en Canet de Mar, Cataluña, y desde niño dejó claro que el fútbol no era una simple distracción. Con apenas 7 años entró en las categorías inferiores del Español. Allí pasó su niñez y adolescencia entrenando, aprendiendo y compitiendo como tantos jóvenes con la esperanza de llegar algún día más arriba. Sin embargo, ese sueño sí se cumpliría. Con tan solo 17 años, en la temporada 2009-2010, bajo la dirección de Mauricio Pochettino, Amat debutó con el primer equipo del Español en la liga. Esto fue un momento definitorio, ya que pasaría de defender en categorías inferiores hasta pasar a defender frente a rivales de élite. Aunque no era una estrella ni una promesa mediática, sí era un profesional serio, sólido, con técnica y personalidad. No era Messi, no era un prodigio que acaparaba titulares, pero sí alguien capaz de mantener la calma y hacer bien su trabajo en uno de los deportes más exigentes del mundo. Luego, en la temporada 2012-2013, sería cedido al Rayo Vallecano, donde sí tendría un rol más protagónico, donde se consolidaría como un defensor confiable y con presencia física y técnica. En el 2013, Amat firmaría con el Swansea City de la Premier League, la liga más competitiva del planeta. Allí jugaría hasta el año 2017, terminando cedido ese mismo año hacia el Real Betis por un año y finalmente volviendo en 2019 al Rayo Vallecano. Su carrera parecía normal, todo iba bien hasta el año 2021, que sería el año en que todo cambiaría. Desde niño, su abuela siempre le repetía lo mismo, y no lo decía con solemnidad, no lo decía para impresionar a nadie. Lo decía con una facilidad de esas que sabes cuando alguien te habla con la verdad. Tú no lo sabes, pero eres príncipe. Jordi solo se reía, como cualquiera se reiría. Dudaba, porque ¿quién se tomaría eso en serio? Él estaba ocupado con lo suyo. Entrenamientos, partidos, viajes, concentraciones, una vida normal para un futbolista profesional, nada que ver con coronas, palacios o títulos nobiliarios. La historia hablaba de un linaje antiguo, muy lejano, de una familia con raíces fuera de Europa, de una isla, de un sultanato que ya no tendría presencia en el contexto geopolítico actual. No había documentos sobre la mesa, no había pruebas visibles, solo palabras repetidas generación tras generación, y durante años nadie le dio importancia, hasta que un día esa historia dejó de ser un cuento. Todo cambió cuando su carrera lo llevó fuera de casa, un contexto completamente distinto al que había conocido desde niño. Lejos de casa, lejos de España, aquella historia familiar volvió a aparecer, pero esta vez ya no como una broma de sobremesa. Fue ahí cuando Amat decidió comprobar si esa historia era real. Fue un proceso serio, se revisaron árboles genealógicos, se contrastaron documentos históricos, se analizaron registros familiares que conectaban con generaciones antiguas y entonces llegó la confirmación, y lo era. La familia de Jordi Amat descendía directamente del sultanato de Siau, una antigua monarquía local situada en lo que hoy es Indonesia, un linaje real que había sobrevivido al paso del tiempo, incluso después de que el sultanato dejara de existir como entidad política moderna. No solo tenía raíces en ese país, era heredero legítimo de una realeza local, y de repente la vida de Jordi Amat se partió en dos.
ya que de la noche a la mañana un futbolista profesional europeo acostumbrado a vestuarios, tácticas y concentraciones descubrió que era príncipe de Indonesia, sin buscarlo, sin pedirlo, sin haber cambiado nada de su vida, excepto una verdad que ya no podía ignorar. Ser príncipe en este caso no significó riqueza, no significó poder político y desde luego no significó una vida de lujo. No hubo palacios esperando, no hubo coronas de oro, no hubo cuentas bancarias infinitas. Lo que encontró fue algo muy distinto, una comunidad pequeña profundamente ligada a su historia. Personas que no lo veían como una celebridad, sino como un símbolo, un representante de un linaje que había sobrevivido al paso del tiempo incluso cuando su poder real había desaparecido. El título no le dio privilegios, le dio deberes. Su rol era cultural y social, no político. Participar en actos tradicionales, ayudar a mantener vivas costumbres que estaban desapareciendo, servir como puente entre el pasado y el presente y quizá lo más importante, dar visibilidad. Visibilidad a una historia olvidada, a una identidad que no quería perderse, a una comunidad que, durante décadas, había sido invisible para el mundo. Porque aceptar ese rol no era obligatorio. Podría haberlo ignorado, podría haber seguido con su carrera sin mirar atrás, y aún así decidió aceptarlo. No por ambición, no por fama, sino porque entendió que algunas historias, cuando te alcanzan, ya no se pueden esquivar. Y respecto a esto, puedes dejarme en los comentarios si tú también tienes alguna historia familiar que se cuente de voz a voz y que no hayas corroborado. Hoy la vida de Jordi Amat transcurre entre dos mundos. Por un lado, el fútbol profesional, la rutina que conoce desde niño. Por el otro, una identidad que no buscó, pero que terminó encontrándolo. Un pasado europeo, forjado en canchas de España y de Inglaterra. Y un futuro en el que se convirtió en referente cultural para un país que lo adoptó como propio. No dejó de ser futbolista, pero tampoco pudo volver a ser solo eso, porque ahora su nombre ya no representa solo a un jugador. Representa una historia, una conexión inesperada entre continentes, culturas y generaciones. En Indonesia no lo miran solo por cómo defiende, lo miran por lo que simboliza, por el vínculo que encarna entre el pasado y el presente. Y en Europa, su historia pasó de ser invisible a imposible de ignorar, porque hay historias que cuando las descubres, te cambian para siempre. Jordi Amat tuvo la oportunidad de ser un futbolista de élite en Europa y en la selección española. Su estilo de juego siempre fue el de un central sólido y moderno. No era el foco de los reflectores, pero sí un jugador que siempre cumplía. En resumen, una carrera gradual, constante y respetable, pero sin destellos de mucho marketing ni reflectores. El fútbol suele contarnos siempre las mismas historias, goles, títulos, fracasos. Pero a veces las historias más increíbles no están en el balón, sino en la persona que lo patea. Este jugador no ganó el Balón de Oro, pero se ganó a sí mismo. Déjame en los comentarios si esta historia te pareció interesante. Tal vez te interesaría saber más acerca del fútbol de Indonesia en un próximo video. Si te ha gustado este video y has llegado hasta aquí, déjame agradecerte un montón, ya que no sabes lo que significa para este canal y comunidad en crecimiento. Te pido que dejes un enorme like y actives la campanita para que no te pierdas ningún video de Goa Lithium.